Mi nombre es Miguel Maldonado, soy médico de profesión. Actualmente soy miembro de Ministerios Palabra de Fe. Me congrego desde el 2014 en esta iglesia Vida de Fe, los cuales se encuentran a cargo de nuestros pastores Ignacio y Nubia Hughes, el cual estamos muy gozosos y muy felices de estar en esta iglesia. Hoy, el día de hoy, pues hablaremos un testimonio de la palabra del Señor en mi vida y en la de mi familia. En el año 2021 me diagnostican con una enfermedad llamada colangitis esclerosante primaria con un Child-Pugh-B. ¿Qué significa esto? La colangitis esclerosante significa que mi hígado tuvo una falla severa a determinar la causa y esto estaba generando trastornos hepáticos y con complicaciones diversas como aumento de la presión portal, es una vena que nos pasa por el abdomen. Tuve crecimiento del vaso, una esplenomegalia, el cual me genera problemas en la sangre. Tuve falla renal aguda, el cual me da problemas a lo que es en la eliminación de toxinas y empecé a tener acumulación de líquidos. Llegué a acumular hasta casi 15 litros de agua abdominales. Esta agua, como era tanta, mi cavidad abdominal no podía mantenerla y empecé a tener derrames pleurales. El agua se me empezó a subir a los pulmones. Como mi vaso no estaba trabajando y mis plaquetas estaban bajo, entonces el sistema de coagulación no estaba trabajando debidamente y tenía pequeños sangrados porque no había ese factor de coagulación. Yo tuve lo normal en las personas, estamos hablando que es de 350,000 a 150,000 plaquetas. Yo llegué a traer hasta 3,000 plaquetas, ¿no? Era tanto el temor de los médicos que me decían que no me podía ni mover, que no podía ni respirar porque si hacía un esfuerzo me podía desangrar y tener consecuencias severas. En el 2020 yo llevaba una vida, había hecho cambios en mi estilo de vida. La palabra en nosotros la habíamos apropiado tanto y entendimos que si no hacíamos un cambio en estilo de vida, pues no viviríamos una larga vida. El Señor ya nos dio una larga vida y si nosotros no ponemos de nuestra parte, pues no lo vamos a lograr. Entonces hice cambios, empecé a hacer más ejercicio, me dediqué al ciclismo, hacía actividades como básquetbol, a mis actividades de trabajo, me cuidaba mi alimentación y me sentía muy bien. Llegó un día, un miércoles, que tuvimos una reunión médica donde nosotros normalmente cada semana tenemos estas reuniones, nos juntamos y hablamos de temas médicos, hablamos de diagnósticos médicos. Éramos un promedio de 25 doctores que estábamos reunidos. Yo estaba en esta reunión, estábamos en el medio de esta plática y en un abrir y cerrar de ojos yo pierdo conocimiento. Entonces los médicos, ellos dicen que me toman, llaman al sistema y me mueven al área de urgencia a ver por qué me había desmayado. Me hacen estudios de laboratorio, me revisa un grandioso médico que es el doctor Montes, un médico internista, y me dice que tenía una trombocitopenia, que mis plaquetas estaban muy bajas y que tenía un trastorno en la sangre, que mi hemoglobina estaba bajo, entonces que probablemente yo tenía un sangrado interno a determinar, el cual tenía que ser tratado urgentemente y me trasladan de Agua Prieta a la ciudad de Hermosillo para que en Hermosillo se me hiciera un estudio que es el CT scan, me valoraran dónde es el sangrado y me metieran a operar para corregirme este problema. En Hermosillo me hacen el CT scan, ven que no es un sangrado, entonces me dejan internado una semana porque me vuelven a hacer estudios, me vuelven a hacer análisis, me vuelven a hacer el CT scan, me vuelven a hacer todo y ahí determinan que mi problema era algo mayor, era un problema más en el hígado y era un problema más en el vaso. Entonces estábamos pues mi familia, mi esposa y yo ante la incertidumbre porque no sabíamos qué pasaba. Era algo que nosotros nunca lo vimos que iba a venir,
Eh, como le comenté, hicimos un cambio del estilo de vida, entonces no hubo una situación. Anteriormente yo había trabajado 2 años en el área COVID y no me enfermé de COVID. Entonces yo trabajé en las áreas de COVID y no tuve ningún problema. Entonces no sabíamos qué estaba pasando. Lo único que sabíamos era que el Señor ya nos había sanado, que nos teníamos que mantener en su palabra, que Él ya la gracia y su misericordia era grande y que nosotros teníamos que seguir creyendo en lo que Dios ya hizo. Porque los médicos actuaban en temor. Ellos me metieron a urgencias, me metieron a la unidad de cuidados intensivos, ellos me hicieron estudios, me hospitalizaron. El sufrimiento más grande me dejaron en ayuno por más de una semana. No cabía en las camas de hospital. Sí era algo muy incómodo. Pero gracias a Dios y la fortaleza del Señor seguimos adelante. En un lapso de una semana a 10 días viene el especialista y el médico encargado de piso de medicina interna y me dicen que mi problema era algo mayor, que era algo de consideración. No me podían decir qué porque ellos no tenían el nivel para decírmelo, pero ellos en su cara y en su expresión me dijeron que era algo de gravedad, que era algo de consideración y tenía que ser trasladado de la ciudad de Nogales a la ciudad de Hermosillo. Entonces, cuando nosotros nos dan esta noticia, simplemente nosotros decidimos tomarlo, no apropiarnos y seguir manteniéndonos en lo que Cristo ya había hecho. Su palabra dice en Salmo 107 que Él vino y nos libró y nos sanó y nos quitó, nos libró de toda ruina. Entonces nosotros, a pesar de que ellos actuaban en temor, nosotros seguíamos confiando y sabíamos quién éramos en Cristo, siempre con una buena actitud, siempre adelante. Las mismas enfermeras nos decían, ¿por qué están tan tranquilos? Entonces decían, porque tenemos a Cristo. Lo miraban tanto en un servidor como en mi familia, mi esposa, que tenía que dejar a mis hijos aquí en casa porque los niños en México no pueden entrar al hospital. Entonces mi esposa tenía que viajar sola y estar ahí conmigo. Vino mi familia de fuera, vino mi familia de California, de Sinaloa, de Tijuana, de todos mis hermanos se juntaron. Estuvimos en unión, estuvimos hablando. Yo sé que ellos no son cristianos, creen que hay un Señor, pero nosotros sí. Y nosotros el vernos fuertes, el vernos fortalecidos, el vernos es bien apropiados de lo que es la palabra de Dios, a ellos les daba mucha paz. ¿Por qué? Porque ellos cuando salían de mi cuarto de hospitalización o donde estaba hospitalizado, pues los médicos les daban malas noticias. Le decían que podía ser un cáncer, que podía ser una leucemia, que podía ser una tumoración, que podía ser... Les daban miles de diagnósticos y pues ellos no tienen esperanza, nosotros sí. Como cristianos nosotros tenemos esa esperanza y pues ellos actuaban en temor y nosotros a pesar de todo eso nos seguimos manteniendo. Yo como médico escuchaba diagnósticos, yo como médico escuchaba comentarios, yo como médico miraba expresiones, actuar tanto de los médicos como de las enfermeras, alcanzaba a ver diagnósticos o estudios y inmediatamente mi mente me llevaba a lo natural. Mi mente inmediatamente me llevaba a imaginar o complementar diferentes tipos de diagnósticos. Y todos los diagnósticos que mi mente me llevaba siempre llegaban a un solo lugar, que era pues la muerte, ¿no? Entonces era difícil, sí era difícil porque mi conocimiento en lo natural siempre, a nosotros como médicos nos enseñan siempre a pensar en lo más malo, nunca pensar en lo bueno. Siempre el médico comienza desde lo peor y va avanzando porque ese es el sistema del mundo. El mundo actúa en temor y el mundo sabe de que una enfermedad te puede matar y va a actuar de esa manera. Nosotros como cristianos, a pesar de todo eso y nosotros como hijos de Dios y el tener esta palabra y el tener este conocimiento que se nos impartió en esta iglesia,
que es esa sabiduría que se nos dio, el tener el Señor a nuestro lado, a nuestros pastores, el que nos estuvieran hablando, en que los hermanos en Cristo nos estuvieran dando palabra, nos fortalecía mucho a nuestra fe. Entonces, y llegó un momento en que cuando yo estaba hospitalizado y que estaba más complicado, porque me compliqué mucho, perdí más de 40 kilos de peso, perdí masa muscular, no me podía levantar de la cama, era súper incomodísimo, hasta me decían que tenía que usar pañal, eh, pues 38 años y yo queriendo usar pañal, pues era algo totalmente que no lo podía aceptar. No me permitían levantarme por el temor, como comenté, de que me vaya a desangrar y algo. Y cuando estaba orando, porque la palabra siempre dice, alábame, ora, siempre estar alabando, siempre estar orando al Señor. Y cuando estaba orando llegó un momento que el Señor me dijo, deja de pensar en lo natural y ponte a pensar en mi palabra. Ponte a pensar en lo que yo ya hice en ti. Entonces llegó un momento en que yo tuve que hablar con los médicos y decir todo diagnóstico, todo comentario, todo a mi esposa. Mi esposa, una guerrera de fe, fortalecida en la palabra. Lo primero que hacía cuando se levantaba era mandarme un mensaje, un versículo bíblico, mandarme palabras, enseñanzas, para estar renovándonos y estar pensando solamente en lo que Dios hizo y no estar metiendo, porque aparte de que en México los cuartos de hospitalización no son personales. En un cuarto habíamos, en Nogales, en un cuarto éramos 8 pacientes de diferentes causas, en un espacio reducido, y los 7 pacientes que estaban a un lado de mí por diferentes neumonías, procesos infecciosos, cáncer, leucemias. Entonces, no solamente era lo que no solamente era lo que a mí me estaban diciendo, era también lo que yo estaba escuchando a un lado, enfrente, de que está complicado, de que se va a morir, de que lo van a operar, entonces era mucha la contaminación que había dentro de un hospital. Yo sé, soy médico, trabajé muchos años dentro de un hospital y es demasiada la contaminación. Uno tiene que dejar de oír totalmente al mundo. Entonces llegó un momento que ya me trasladan, la doctora y el doctor, como comenté, me dicen ese probable diagnóstico. Me mueven a Hermosillo y en Hermosillo me reciben en el hospital. Perdonen que los comente, pero el sistema de salud en México es muy deficiente. Tenemos un sistema de salud muy deficiente. No hay fondos, no hay estudios. Si nosotros queríamos hacer algo rápido, teníamos que pagar de nuestra bolsa, sacar. Por eso dice la palabra que toda enfermedad es maldición, porque no solamente es la enfermedad, es todo lo que conlleva la enfermedad, gastos, pagos, desvelos, situaciones, problemas. Entonces, no solamente es la enfermedad. Entonces, por eso cuando yo entendí que la enfermedad es una maldición y no tiene que estar en nosotros, yo me apropié de la palabra, que Él es vida, Él es salud, Él es prosperidad, Él es riqueza. Filipenses 4:19 dice que Él suple todo conforme a lo que sus riquezas, a lo que Él establece. Entonces nosotros nos seguimos manteniendo. Ese dinero venía. ¿Cómo venía? Hermanos, nuestros pastores, gente, amigos, conocidos, nos daban esas siembras y ese dinero nos servía para salir, para apoyar, para pagar, para hacer las cosas más rápidas. Entonces, cuando llego a Hermosillo, ya me ven 2 especialistas, que es el gastroenterólogo y me ve la hematóloga. Lo primero que la hematóloga dijo es que tenía una probable leucemia. A descartar. Una leucemia significa que tenía un cáncer en la sangre y que era lo que me estaba generando todos los trastornos, porque normalmente el cáncer así actúa. Entra a tu cuerpo, te desnutre, pierdes masa muscular, pierdes estado, te debilita, te quita sangre y llega un momento en que hasta te puede matar, ¿no? Entonces, a pesar de lo que ella dijo,
nosotros no nos apropiamos. Yo le dije, haga lo que tenga que hacer, haga los estudios que tenga que hacer. Nosotros seguimos creyendo en lo que Dios ya hizo. Llegó el gastroenterólogo me dice que sí, en acuerdo, traía un problema en mi hígado. Entonces él me manda a hacer estudios más especializados, me meten a una, se llama resonancia magnética especializada, que solamente en Hermosillo hay un solo lugar y gracias a Dios, pues tenemos el favor de Dios y consiguieron esa cita, porque él me decía que las citas estaban a 1 año, a 8 meses, por la cantidad de pacientes, pero la palabra dice que somos cabeza y no somos cola, entonces se consiguió esa cita prioritaria y en cuestión de 3 días ya nos estaban haciendo ese estudio. Entonces los médicos se quedaban sorprendidos, así como que ¿cómo? ¿Con quién habla? ¿Quién le ayuda? Entonces yo recuerdo que estaba hospitalizado y me visita el director del hospital de Hermosillo y me dice, ¿tú eres Maldonado? Sí, le digo, ¿qué le puedo ayudar? Me dijo, ¿tú no me conoces? Yo soy el director del hospital, vengo a presentarme, lo que necesites, el hospital está a tu servicio. ¿Cómo? Pues es el favor de Dios. ¿Quién habló con él? ¿Quién comentó? No lo sabemos, pero creemos que Dios trabaja de diferentes maneras, pero Dios trabaja. Entonces, me hacen el estudio y en hecho ahí es donde el doctor ya confirma que tenía la colangitis esclerosante primaria con un Child-Pugh B, que mi hígado estaba totalmente en fallo, que mi hígado ya no servía y que lo que teníamos que hacer simplemente era hacer un trasplante de hígado. Entonces, que lo que iban a hacer en ese momento era hospitalizarme para quitarme los síntomas, quitarme un poco los malestares y en lo que la hematóloga terminaba de hacer sus estudios, porque la hematóloga, hay un estudio que realmente fue doloroso, se llama biopsia de médula ósea. La doctora me pidió que me pusiera boca abajo y me dijo, no puedo usar anestesia, lo tenemos que hacer sin anestesia porque esto contamina la muestra. Y se llama sacabocado, es un equipo largo como una tipo vara que tiene así como una cucharita enfrente y arriba tiene un mango para hacer fuerza. Entonces ese lo que hacen es lo introducen en la cadera, atraviesan hueso y le arrancan un pedazo de hueso. Entonces me dice, muerde la almohada, puedes gritar, haz lo que quieras, pero lo que yo hice fue declarar la palabra, declaré Isaías 53, 4 y 5, que Él sufre por mí, Él me quitó mis dolores, porque era dolorosísimo, pero llegó un momento que cuando me estaban haciendo la biopsia, yo dejé de sentir dolor. Yo dejé de sentir dolor y la doctora pensó que me había desmayado del dolor. Entonces, pero cuando me hablaba y le contestaba, decía, ¿no te duele? No, doctora, estoy anestesiado, me puse anestesia y me dijo, no. Entonces, usted siga trabajando. Entonces, era grandioso. El poder de Dios es grande. Mi esposa seguía visitándome, mi esposa seguía yendo. Mi familia estuvo ahí conmigo. Tuvimos que rentar departamentos, tuvimos que viáticos, gasolina, insumos, medicamentos, porque a veces el hospital no lo tenía. El hospital no tenía los medicamentos y teníamos que comprarlos adquirirmente. Mis plaquetas eran tan bajas y mi sistema de sangre era tan bajo que llegó un día que necesitaban hacerme una transfusión de sangre. Entonces, siempre le he dicho, Satanás es muy astuto y él siempre va a impedir las cosas. Llegó un momento en que tuve un descenso de la hemoglobina, así le llamamos a la sangre, donde ocupaba un trasplante urgente de sangre, pero se le llama, es incompatible, uno hace inmunidad y cuando hacen unas pruebas cruzadas, si no hay compatibilidad no te pueden poner la sangre, porque si te ponen la sangre, tu cuerpo genera una reacción y puedes fallecer, porque rechazas la sangre. La sangre se elimina a la otra sangre. Entonces, cuando me cruzaban a mí los paquetes globulares para ponerme esa sangre, la rechazaba. Entonces no me la podían poner.
Llegó a un grado que el químico me dijo que cruzaron más de 40 paquetes de sangre de diferente tipo, A, B, O, la O negativo, que dicen que es universal, que se la pueden poner, entonces yo la rechazaba. Entonces no me pudieron poner sangre. Entonces, ¿qué pasó? Tuvieron que ponerme hierro con un líquido, algo totalmente que jamás, algo experimental, porque no se podía hacer otra cosa y aún así seguíamos manteniéndonos, seguíamos fortaleciéndonos, seguíamos. Entonces llegó un momento que me dijeron, ¿sabes qué? Pues tenemos que ponerte plaquetas, porque si no te puedo poner sangre, las plaquetas sí te las puedo poner y se llaman unidades plaquetarias. Pero las unidades plaquetarias son deficientes en México, entonces no hay, son escasos los laboratorios que manejan unidades plaquetarias, pero las unidades plaquetarias, un conjunto de 4 a 5 unidades plaquetarias, tiene su nombre, ahorita no recuerdo cómo se llama, pero tiene un costo de 25,000 a 30,000 pesos. Porque lo tienes que comprar, porque no lo maneja el hospital, tienes que buscarlo particular para poder que te transfundan. Entonces me llegaron a poner en el hospital más de 9 volúmenes. Entonces, si le sacamos cuenta, era muchísimo dinero. ¿De dónde salió? Fue la bendición del Señor. Porque en Hermosillo, en ese hospital particular, de repente decía, ¿sabes qué? Estas 2 unidades te las pagaron fulanito hospital. Y decían, esta otra unidad la pagó tal persona. Y esta otra unidad, tu familia ya la pagó. Y esta otra unidad, nosotros decíamos, gracias Señor. Gracias, porque esa es la bendición. Esa es la bendición que no añade. Entonces, llegó un momento en que, pues, como les comenté, ocupaba un trasplante hepático, me pusieron una cita a Guadalajara para meterme a la unidad de trasplantes. Entonces, pero yo me seguía complicando y me seguía complicando, empecé a seguir teniendo falla, la acumulación de líquido, mis riñones, el sangrado. Entonces llegó un momento, era mucho el dolor, era muy fuerte el dolor. Entonces llegó un momento que el doctor de Hermosillo me dijo, bueno, a mí no, le dijo a mi esposa, hay 2 opciones, o se queda en el hospital, le seguimos dando medicamento para el dolor, o se va a su casa, porque ya no hay nada que hacer y probablemente él va a fallecer. Entonces, puede fallecer aquí en el hospital con nosotros o puede fallecer en su casa con su familia, pero ya más no podemos hacer. Entonces llegó Marisela me dijo que todo estaba bien, que me iban a dar de alta. No me lo quiso expresar, pero yo como médico lo sabía. Y aparte tengo un Espíritu Santo y tengo una conciencia que me decía, las cosas no están bien. Pero aún así, yo dije, adelante, nos seguimos manteniendo fe, seguimos creyendo lo que Dios hizo, nos dieron de alta y cuando llegamos aquí a Agua Prieta, lo primero que hicimos es ir a nuestra iglesia. A pesar de la situación, yo llegué en esta iglesia, yo me acuerdo que esta iglesia llegué en silla de ruedas, porque no podía subir ni la rampa, no tenía fuerza, no podía ni caminar. Entonces yo lo primero que pedí es, quiero ir a escuchar palabra, quiero ir a renovar mi fe, quiero ir a tener esa unción corporal, me hace falta, era mucha mi contaminación. Entonces, y llegó un momento en que pues se mantuvieron las cosas estables, no me empeoré más, pero se mantuvieron estables. Entonces, como en Guadalajara nos mandaron una contestación de la cita en Guadalajara y nos dijeron, como estábamos en temporada todavía de COVID, en México no existe otra enfermedad más que COVID, entonces todos los hospitales estaban cerrados. Entonces nos dan la contestación de la cita y nos dicen que no hay citas, que el hospital está cerrado y que la lista de espera es a 5 años. Entonces, para determinar un trasplante, entonces nosotros hablamos y dijimos, ¿sabes qué? Le dije a mi esposa, hay que buscar. Decidimos ir a Estados Unidos, nuestros pastores nos llevan, nuestro pastor Ignacio y nuestra pastora se ofrecen a él a llevarnos
Y como les dije, el diablo es muy astuto, es muy trucha y parece que ese día, desde que me subí o desde que iniciamos el camino, me empezó el dolor. Y me empezó el dolor. Iba con un malestar, iba con un malestar, iba con un malestar. Y mientras más nos íbamos acercando a Phoenix, iba empeorando, iba empeorando. Llegó un momento que cuando llegamos a Phoenix el dolor ya no lo soportaba. Entonces era tanto mi dolor que la enfermera en Phoenix, porque íbamos con el médico del hígado, porque el médico del hígado nos iba a valorar para determinar qué podíamos hacer. Entonces, pero era una clínica, entonces la enfermera de la clínica me ve con tanto dolor que dice, ¿saben qué? No, hay que llevarlo a urgencias. Me hospitalizan en urgencias en Phoenix. Me pusieron, si más bien no recuerdo, me pusieron morfina, me pusieron medicamentos súper controlados para el dolor, y el dolor no se me quitaba. Llegó un momento en que mi pastor estaba ahí a un lado conmigo y le dije, pastor, hay que orar porque... Entonces cuando él estaba orando y yo estaba orando y el dolor me doblaba, no podía ni hablar, no me dejaba expresar, no me dejaba. Para no contar, duré 36 horas con el dolor. Entonces, poco a poco seguimos creyendo, seguimos manteniéndonos. Fue tanto el dolor y fue tanto mi quejar, que yo me acuerdo que me pusieron en urgencias, me pusieron en un cuarto lo más lejos para que no estuviera molestando tanto a las enfermeras, porque era mucho mi dolor. Y pues no dormí, no descansamos, mi esposa estuvo ahí conmigo. Entonces ya un momento en que fue mejorando, nos seguimos manteniendo, la palabra empezó a funcionar, porque el medicamento era el mismo, pero nosotros declaramos, mi esposa al oído me hablaba y me decía, somos más que vencedores. La palabra de Dios. Y empezamos y fuimos mejorando. Cuando ya pasa eso, me suben a piso, me hospitalizan, me hacen, eso es lo diferente a Estados Unidos, lo que en México me hicieron en 8 meses, en Estados Unidos lo hicieron en 4 días, hablando de estudios, tomografía, resonancias, biopsias, gamma-gamas, todo. Llegué en un momento, y las enfermeras me lo comentaron, que a ningún paciente se le habían presentado 3 especialistas juntos, porque yo tuve en el cuarto, tuve al especialista del hígado, tuve al gastroenterólogo y tuve al médico internista juntos los 3, y los 3 me confirmaron el mismo diagnóstico que había dado México. Entonces, cuando ellos me dan ese diagnóstico que era una colangitis y que sí, mi hígado no servía y que ocupaba un trasplante, fue cuando me pidieron los estudios de México. Ellos comparan los estudios y ellos están en el acuerdo, entonces ya son los 4 médicos con el mismo diagnóstico. Entonces llega un momento que me dicen, ¿sabes qué? Sí necesitas el hígado. El hígado aquí lo tenemos, ahorita te lo podemos poner, pero necesitamos $1 millón. Como no tienes aseguranza, me dijo, necesitamos $1 millón. Entonces, tú dices. Le dije, no, pues, no lo tengo, ¿no? Entonces, y me dijo, pues bueno, vete a México, espera tu hígado en México y continúa con el tratamiento que te están dando en México porque es el recomendado. Y me dijeron, pues que te vaya bien. Y pues yo y mi esposa nos quedamos así como que ¿qué sigue? Entonces llegamos a México, en México nos seguimos mantuviendo, de repente estábamos todo bien, de repente me complicaba y me trasladaban urgente a Nogales, me trasladaban urgente a Hermosillo, me volvían a regresar a los 2 días, porque los médicos en Hermosillo, los médicos en Nogales se molestaban porque decían, no tiene caso que lo mandes, no le podemos hacer nada. Entonces, y ahí vengo para atrás, el traslado en ambulancia, exponiéndonos. Estaba tan sensible y tan susceptible que cualquier movimiento, que si me tocaban a mí me dolía. Entonces, llegó un momento en que dijimos, basta, vamos a mantenernos, vamos a seguir orando, vamos a seguir creyendo lo que somos, vamos a seguir congregándonos,
vamos a seguir. Yo sé, las fronteras estaban cerradas, pero pues todo rebunda para bien. Nosotros utilizábamos el diagnóstico médico, las cartas médicas para venir a congregarnos en nuestra iglesia porque no nos dejaban pasar por la situación de las fronteras, pero nosotros, gracias a Dios, nos dejaban pasar, venían, nos congregamos, los pastores nos ofrecieron su casa, nos quedábamos en su casa, mis hijos seguían viniendo a la escuela, nosotros seguíamos haciendo nuestras actividades normales. Llegó un momento que me decía la gente, porque yo pensaba, hey, tenemos que salir a hacer esto, los hijos, la escuela, los gastos, el trabajo, todo. Entonces me decían, dejan de pensar en eso, ponte a pensar en tu... No, le digo, es que yo estoy sano, aunque mi cuerpo, yo estoy sano. Y ahí fue cuando el Señor me lo confirma. Yo me levanto un día en la mañana en mi casa, aparentemente me veo muy mal, más demacrado, más pálido. En lo natural me miraba mal. Entonces cuando yo me levanto y voy al baño como pude, voy al baño y me veo en el espejo, pues no me veo bien. Y en ese momento el Señor me vuelve a decir, Omar, no esperes verte sano para creer que estás sano. Me dijo, porque yo ya te sané. Mejor cree que ya estás sano para luego te veas sano, me dijo. Pero no esperes verte sano, me dijo, porque si esperas verte sano, las cosas no van a salir bien. Pon tu mirada en lo que yo ya hice. Y nos seguimos manteniendo. En su momento, en todo esto estamos hablando fue en agosto, septiembre. Para octubre yo me levanto un día y le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Me siento diferente. Me dijo, ¿cómo diferente? Le digo, ya no siento mi panza abultada porque, no les comenté, a mí me sacaron más de 6 veces, más de 15 litros abdominales porque el líquido me ahogaba y yo seguía reteniendo líquidos y yo seguía acumulando líquidos. Entonces llegaba un momento que era tanto líquido que tenían que sacármelo, se llama paracentesis, para que me bajara el abdomen porque seguía acumulando. Si ese líquido no me lo llegaran a sacar, pues simplemente el líquido me iba a complicar y me podía generar una mayor. Entonces, de repente le digo, ¿sabes qué? Ya no estoy acumulando líquido. Y ¿sabes qué? Ya me siento más fuerte y ya me siento más fortalecido. Que eso no quiere decir que nosotros seguíamos viniendo a la iglesia, nosotros seguíamos creyendo, nuestros pastores seguían orando, nuestros pastores seguían haciendo las cosas. Se me pasó. En Hermosillo, cuando a mí me dan de alta, del doctor que nos dijo que no yo me quedé en un departamento de un primo mío. Esa noche, estamos hablando más de 6 meses que estuve en un hospital, yo no me sentí tan mal como esa noche. Esa noche, en mi conciencia, yo dije, pensé, no lo dije, yo pensé, hasta aquí, ya no voy a llegar. Entonces, mi esposa lo primero que hizo fue hablar con nuestros pastores. Estuvimos en una llamada virtual, bueno, en una videollamada, una llamada telefónica, y el pastor me dijo, vamos a orar. Yo quise orar con él, el pastor porque yo me agitaba y el pastor me dijo, no, escucha, me dijo, escuche. Entonces los pastores empezaron a orar, empezaron a declarar, empezaron a imponer esa bendición, el poder de la unción, mi esposa a un lado de mí. Cuando mi esposa cuelga, yo en ese momento respiro, agarro aire y me siento mejor. Y me siento mejor, y me siento mejor. Y ahí es donde, de ahí empecé a mejorar y a mejorar. Entonces, pasé muchas cosas, pero gracias a Dios, en noviembre me hacen estudios. El médico imagenólogo especializado en ultrasonido, CT scan y RMA me hace un ultrasonido. Yo recuerdo que estaba acostado y me empieza a revisar el hígado, me empieza a revisar todo y se hace expresiones y esas caritas así como que, ¿qué estará viendo? Pero no te dicen nada, entonces tu mente te pone muchas cosas y entonces llega un momento que termina de hacer el ultrasonido y me dice, siéntate, tengo que hablar contigo. Yo dije, wow, esas palabras no son cualquier palabras, pero a pesar de lo que él hizo y todo, yo decía, yo estoy sano. Yo estoy sano, sigo creyendo en lo que Dios ya hizo en mí. La palabra que venga, aún así yo sigo creyendo en lo que Dios ya hizo.
Y ya me senté y me dijo, Maldonado, yo tengo 25 años como especialista, dijo. Yo te hice el primer ultrasonido, dice, donde yo te confirmé el problema hepático. Me dijo, perdón, me dijo, yo estoy viendo un hígado nuevo. No estoy viendo aquel hígado que yo te diagnostiqué que estaba mal, que estaba duro, que estaba fallando. Me dijo, ahorita es otro hígado. ¿Cómo? No lo puedo entender, dice. 25 años. Ahora creo que existe un Dios, dice. Me motivó, salí adelante y gracias a Dios, actualmente me sacaron de lista de trasplante, me dejaron de dar tratamientos, me recuperé, mi hígado está nuevo, mis riñones están trabajando, mi vaso está trabajando, mi sistema de plaquetas está normal, ya no acumulo líquido, estoy ganando cuerpo, estoy ganando peso, estoy más joven, estoy más bendecido. La palabra funciona y es verdadera. Comentando, a mí me desahuciaron más de 3 veces. La primera fue en Hermosillo, que les comenté. La segunda fue que volví a regresar a Hermosillo y en Hermosillo me volvieron a decir, ya no hay nada, vete a morir a tu casa, disfruta a tu familia. Y pues la tercera fue en Phoenix, que me dijeron, vete, ya no hay nada que hacer, espera tu hígado. Si llegas a recibir tu hígado, todavía me dijeron. Entonces, más de 3 veces a mí me dijeron, ya no hay nada que hacer. Fíjense, es tanto a veces la situación que no voy a decir quién, pero en el hospital, cuando a mí me llevaban urgenciado a Hermosillo, llegó un médico y me dijo, estas fueron sus palabras, me dijo, fue un placer haberte conocido. ¿Por qué me dijo eso? Porque su pensar era que yo no iba a regresar. Entonces me dijo, fue un placer haberte conocido. Y dije yo, ¿cómo puede ser posible? Dije yo, que me estén declarando la muerte. Y yo decía, no, la palabra es fiel, la palabra es verdadera. Yo voy a regresar, yo voy a regresar sano, voy a estar delante de los médicos y ellos me van a ver sano y fortalecido. Porque ellos me miraban en lo natural y en lo natural ellos miraban muerte. Pero yo me miraba y yo me mantenía en lo espiritual. Y lo espiritual va más allá, que es la fe, va más allá de lo que esperamos. Entonces, y sí, de hecho, gracias a Dios, llegó un momento que ya me recupero, llego al hospital, me ven todos los médicos, me ven todas las enfermeras, me dicen, ¿qué pasó? ¿Quién eres? El pastor me dijo, Lázaro, así es nuestro pastor, es amoroso, tiene un corazón grande. A veces no lo expresa tanto, pero cuando lo conocen realmente siempre está al pendiente de todos nosotros. Entonces, me dice, Lázaro, te levantaste de esa tumba. Entonces, y es demostrar lo que Dios ha hecho. Llegó un asistente y ese asistente me dijo, doctor, dice, yo no soy creyente, yo no creo en Cristo, pero lo que usted nos ha mostrado quiere decir que sí existe un Dios y que un Dios es verdadero. Mi mayor recomendación a todos ustedes, de todo esto que han escuchado, de todo esto que he dicho, es mantenerse en la palabra escrita. Porque la palabra escrita es fiel y es verdadera. Es para siempre. La palabra escrita es la misma ayer, hoy y será la misma por siempre. La palabra escrita no cambia. Lo que Cristo ya hizo no cambia. Que tu creer sea la palabra, que sea de vida. Que lo que hables, que lo que confieses no sea muerte, sea vida. Y la vida es la palabra. Por eso
Juan 10:10 dice, yo he venido a darte vida y vida en abundancia. Mi mayor consejo que le doy a todo es, deja de pensar en lo malo y ponte a pensar en lo bueno. Y lo bueno es la palabra de Dios. Lo bueno es Dios. Lo bueno es el Señor. Lo bueno es su poder. Lo bueno es la alabanza. Lo bueno es la adoración. El estar teniendo esa comunión con esos hermanos pastores de fe, creyentes. No cualquier persona que venga y te contamine con duda y que venga y te diga, sí, es que no. Busca gente que sea creyente, que crea en la palabra, que te fortalezca, porque tu mente, tu cuerpo te dice muchísimas cosas y todavía estar escuchando más cosas, pues no, mejor escucha lo verdadero. Ese es un mayor consejo que le doy a todos. Si tú lo que confieses, dice la palabra en Marcos 4:26 al 29, dice, todo lo que uno siembre va a cosechar, tarde o temprano lo va a cosechar. Y si tu confesión, o sea, si tú siembras esa sanidad que Dios ya dio, se va a manifestar. En su tiempo se va a manifestar. Se puede manifestar en un abrir y cerrar de ojos o puede tener su tiempo. Todo está en que tú te mantengas. Simplemente quisiera darle gracias a todos, primeramente a mis pastores, que siempre han estado ahí, que en Oseas 4:6 dice que por la falta de conocimiento nos pueblo ha perecido. Yo pasé esto después de haber venido a esta iglesia y haber escuchado esta palabra. Porque la palabra escrita es la misma. La Biblia tú puedes leerla y todos vamos a entender que es la misma. El problema es con qué revelación te la den. Que la persona que esté parada delante de ti, con qué entendimiento y con qué profundidad te la enseñe y te apropies de ella. Porque una vez que tú te apropias de la palabra y la tomas como un estilo de vida, no hay nada imposible para ti. Entonces, cuando yo llegué a esta iglesia y empecé a entender, porque cuando yo llegué a la iglesia no era un creyente, bueno, creía que había un Dios, pero cuando yo llego a esta iglesia y que empiezo a renovar mi mente, a escuchar la palabra, que se me empieza a instruir, que me empiezan a enseñar que Cristo es bueno, que Él dio la vida por mí, que Él vino, hizo las cosas por mí, que en esta iglesia nuestros pastores nos dan ejemplo, que son gente de fe, se mantienen, que no se doblegan ante nada, ante cualquier circunstancia. Eso te fortalece, son ejemplos a seguir. Entonces, a eso los invito. Yo que más quisiera que se congregaran donde yo me congrego. Pero mi mayor consejo es pregúntenle al Señor dónde tienen que congregarse, pero lo que yo sí les puedo decir es que esto es verdadero y que esta iglesia es verdadera. Y gracias a esta iglesia, a esta palabra, a esta enseñanza y a Dios, yo estoy aquí sentado hablándoles este testimonio. Y le quiero dar gracias también a mi familia, que pusieron todo de su parte, a mi esposa, a mis hijos, porque cuando yo estaba en esa cama, mis hijos de 10 años, 10 y 11, jamás hablaron duda, jamás se soltaron llorando, jamás. Llegó un momento que llegaron, me abrazaron, cuando llegué del hospital grave, así, llegaron, me abrazaron y qué bendición verte en casa, qué gozo, nos sentamos, vimos unas películas, se fueron. Cuando se fueron yo me quedé así como que, sí me quedarán, pero no hay mayor expresión del amor que eso, que sean tu fortaleza, que sean de bendición hacia ti. Entonces, yo les invito, Ministerios Palabra de Fe, Iglesia Vida de Fe, es verdadera. La palabra que se enseña aquí no es cualquier cosa. Se los dice un médico, tengo estudios, tengo diplomados, tengo profesiones, he hecho especialidades. Ahorita estoy haciendo una especialidad actual y me gusta leer, me gusta aprender. Y cuando a mí me enseñaron lo que era la palabra, cuando a mí me enseñaron y nos desglosaron, entendí que nuestros pastores son sometidos a la palabra. Tienen un entendimiento tan grande en la palabra que me quedo corto. En lo natural me quedo corto.
Entonces, los invito. Iglesia Vida de Fe es verdadera. Ministerio de Palabra de Fe es verdadero. No es cualquier cosa. Por algo sigo aquí y seguiré toda mi vida aquí. Bendecidos estamos, altamente favorecidos. Cuídense mucho. Queremos saber de ti y de lo que Dios ha hecho en tu vida. Visita nuestro sitio web mpfccc.com. Haga clic en la sección de testimonios y comparta con nosotros las maravillas del Señor.